Buenas tardes, hermanos jóvenes de la Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa. Estamos muy contentos de transmitir nuevamente con ustedes los cantos. Queremos preparar el corazón, los cantos nos preparan para recibir el mensaje de la palabra de Dios y esperemos que sean de bendición. Canten con nosotros en sus corazones, en sus hogares, y Dios les bendiga. Presentamos nuestros cuerpos, Dios, en sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en libertad, en santidad. Queremos adorarte, Dios. Hoy presentamos nuestros cuerpos, Dios, en sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en libertad, en santidad. Queremos adorarte, Dios. Renuévanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tú reines siempre. Renuévanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas se haga tan solo tu voluntad. Que tu iglesia marque la diferencia y que tu nombre sea glorificado. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Que tu iglesia marque la diferencia y que tu nombre sea glorificado. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Renuévanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tú reines siempre. Renuévanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas se haga tan solo tu voluntad. Muy buenas tardes, queridos hermanos jóvenes de nuestra amada iglesia. Me da muchísimo gusto poder volver a saludarles a través de este medio y estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por su protección, su provisión, y también le damos gracias a Dios por ese viento que pudimos disfrutar el día de ayer, que seguramente pues ya necesitábamos con los días de calor que habíamos tenido. La verdad es que Dios es bueno, el Señor siempre es bueno y está con nosotros. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios, así que vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a prestar atención porque Dios quiere enseñarnos algo a través de su palabra. Y quiero invitarles, queridos hermanos, queridos jóvenes, a que ahí en nuestros hogares donde estamos escuchando esta enseñanza, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome el control de este momento y que Él hable a nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios que moras en el cielo, yo te doy muchas gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por concedernos la vida, sobre todo la vida eterna, Padre, a todos los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y te pido que bendigas este momento de enseñanza, de meditación en tu palabra. Te pido que quites toda distracción de nuestros hogares o del lugar en el que estamos escuchando tu palabra.
Te pido, Dios, que nos des corazones humildes, oídos atentos para escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos que nos muestres aquellas cosas que debemos dejar de hacer, aquellas cosas que debemos seguir haciendo o comenzar a poner en práctica, y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje al que le he puesto por título: los efectos del amor a la ley de Dios. Y es que una gran verdad que sutilmente podríamos llegar a olvidar si no estamos atentos es que el amor que nosotros tenemos hacia ciertas cosas, ese valor que le damos, la prioridad o la importancia que le damos a ciertas cosas, produce efectos en nuestra vida. Y esos efectos pueden ser positivos o negativos dependiendo de aquello que estamos amando. Y yo quiero mencionarle unos ejemplos que la palabra de Dios menciona sobre cómo amar ciertas cosas produce efectos negativos en nuestra vida. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que los hombres que aman las tinieblas para no venir a la luz tienen condenación. En ese caso, amar las tinieblas tiene un efecto muy negativo, tiene un efecto de condenación. La primera carta a Timoteo 6, capítulo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí también vemos cómo amar el dinero tiene efectos negativos en nuestra vida. Es raíz de todos los males, hace que algunos se extravíen de la fe y también que sean traspasados de muchos dolores. Y en la primera carta de Juan dice la palabra de Dios que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. El amor que nosotros tenemos hacia ciertas cosas pueden producir efectos negativos cuando éstas son incorrectas. Pero por otro lado, también hay cosas que nosotros debemos amar porque producen efectos positivos y benéficos en nuestra vida. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes, como ya había mencionado, de cómo amar la ley de Dios, cómo amar su palabra trae bendición a nuestras vidas. Y por eso quiero pedirle que abra su Biblia en el Salmo 119. El salmo más extenso de todos, el capítulo más largo de toda la Biblia, de toda la Escritura. Y alguien muy oportunamente le puso un título a este salmo que dice: las excelencias de la ley de Dios. Y es que cuando nosotros leemos el Salmo 119, podemos ver cómo el salmista con gozo expresa las bendiciones que ha recibido de la palabra de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, menciona cómo la ley de Dios, que para ese momento eran solamente los mandamientos y algunos escritos del Antiguo Testamento, han producido en él grandes bendiciones. Y con un gozo tan grande y a manera de canto, de oración, él, inspirado por Dios, escribe este precioso salmo, donde habla de esas bendiciones que ha recibido de los mandamientos de Dios. Sin embargo, algo que tenemos que mencionar y que está muy claro en este Salmo 119 es que si el salmista disfrutaba de esas bendiciones, era por el corazón que él tenía hacia la ley de Dios. El sentir de él era amor hacia la ley de Dios, y por esa razón él podía disfrutar de esos beneficios. Mire, ayúdenme a leer por favor el Salmo 119, 97. En la medida de lo posible, ayúdenme a leerlo en voz alta ahí en sus hogares, y vamos a prestar atención a lo que dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 97, el salmista escribe, inspirado por el Espíritu Santo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y no solo en este versículo, sino en otros como el 140 o el 103, podemos ver qué corazón tenía el salmista hacia la ley de Dios. Él la amaba, era un deleite para él. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y bien podemos decir que este salmista es ese varón que describe el Salmo 1, que dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y por esa razón él podía disfrutar de los beneficios y de los efectos benéficos que la ley de Dios producía en su vida. Y miren, hermanos, amados jóvenes, nosotros también podemos disfrutar de esos maravillosos
y preciosos efectos, pero tenemos que tener ese corazón hacia la ley de Dios. Tenemos que amarla, y un amor que se manifiesta en una meditación continua, en una exposición continua y en una obediencia de esta. Si nosotros amamos la ley de Dios para meditarla, para exponernos a ella y para obedecerla, entonces podremos disfrutar de los grandes beneficios que esta tiene para nosotros. De manera que también, como el salmista, podríamos decir llenos de gozo todo lo que hemos disfrutado por causa de la palabra de Dios. Pero yo quiero preguntarle, querido hermano, joven, señorita, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas a manera de reflexión. ¿Amo la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios mi meditación todo el día? ¿Los mandamientos de Dios son una delicia para mí? Joven, señorita, la lectura de la palabra de Dios es lo más deleitable que hay en tu día. La verdad es que solamente cuando tenemos ese corazón hacia la ley de Dios es que podemos disfrutar de sus beneficios y de sus bendiciones. Y por esa razón, en esta tarde quiero compartir con ustedes dos efectos que produce Dios en nosotros a través de su palabra, cuando nosotros la amamos para meditarla, para exponernos a ella y por supuesto que para obedecerla. Y espero que esto nos anime y nos fortalezca para seguir leyendo nuestra Biblia, para tal vez aumentar nuestro tiempo de lectura o bien retomar nuestra lectura que por alguna razón hubiéramos descuidado. Y espero que esto sea de bendición para nuestras vidas. El primer efecto que quiero que estudiemos es el efecto instructor, el efecto enseñador de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver de los versículos 98 al 100 del Salmo 119. Posterior a su expresión de amor por la ley de Dios, él dice estos beneficios que él ha recibido y que podemos ver alrededor del Salmo 119. Pero de los versículos 98 al 100 podemos ver cómo el salmista reconoce que Dios le ha hecho sabio a través de sus mandamientos. El salmista reconoce que ha adquirido sabiduría por causa de la ley de Dios y que él puede tomar decisiones sabias, decisiones que agradan a Dios, decisiones prudentes, porque Dios le ha hecho sabio a través de sus mandamientos, decisiones sensatas, y que él ve la vida de la manera que se tiene que ver la vida, la manera en que Dios nos dice que son las cosas, por causa de los mandamientos de Dios. Él realmente con gozo dice: la ley de Dios me ha hecho sabio, los mandamientos de Dios me ayudan para que yo tome buenas decisiones. Y la verdad, hermanos, es que Dios tiene poder para hacernos hombres y mujeres sabios. Joven, señorita, tú puedes ser un joven a pesar de la edad que tienes, que actúa con sabiduría, que hace las cosas correctas, que agrada a Dios con las decisiones que toma. Pero realmente eso solamente pasa cuando nosotros amamos la ley de Dios, cuando la meditamos, cuando la obedecemos. Pero yo estoy seguro que usted y yo queremos disfrutar de ese precioso efecto. Queremos tomar decisiones sabias, ¿verdad? No queremos andar cometiendo errores. Queremos actuar con sabiduría y con prudencia. ¿No anhela eso, querido hermano? Joven, ¿no anhela ser un joven que toma buenas decisiones, que hace las cosas que son agradables delante de Dios? Y es de esa manera que el salmista dice del versículo 98 al 100, 3 manifestaciones de ese efecto enseñador que ha recibido de la palabra de Dios. Y vamos a ver los 3. El primero está en el versículo 98. Y es que Dios le ha dado sabiduría ante los enemigos. Ese es nuestro primer inciso de este punto número 1. Vamos a leer el verso 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista tenía adversarios. Había personas que seguramente le querían hacer daño, personas que tal vez lo querían desviar del buen camino para que a éste le fuera mal. Pero el salmista reconoce que por causa de los mandamientos de Dios, él sabe cómo actuar ante la presencia de sus enemigos. Él sabe cómo tomar decisiones ante la presencia de gente que quiere hacerle daño, de personas que quieren desviarlo del buen camino. Y si nosotros nos vamos a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, Dios les decía que si su enemigo perdía a su asno o a su buey y tú lo encontrabas, si tú encontrabas el animal perdido de tu enemigo, se lo debías de llevar. También podemos ver cómo en los Proverbios dice que si nuestro enemigo tiene sed, debemos de darle de beber, y que eso amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. La verdad es que el salmista dice:
yo soy más sabio que mis enemigos. Dios le ha dado sabiduría para saber actuar ante la existencia de ellos. Pero nuevamente vemos el factor palabra de Dios. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. El amar la ley de Dios y meditarla y tenerla presente continuamente hacía que el salmista fuera alguien sabio y supiera cómo actuar ante la presencia de sus enemigos. Dios le había hecho una persona sabia por medio de su ley. Y la verdad, hermanos, es que nosotros también tenemos adversarios, primeramente espirituales, huestes de maldad que quieren desviarnos del buen camino y quieren llevarnos por malos pasos. Pero la ley de Dios nos dice cómo debemos actuar ante ellos. Dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y que huirá de nosotros, y también que debemos enfrentar las tentaciones con las Escrituras y en casos específicos huir. La verdad es que no estamos desamparados ante la presencia de enemigos. Dios nos ha dado sus mandamientos para que sepamos cómo actuar, cómo decidir ante la presencia de ellos. Pero no solamente tenemos adversarios espirituales, también hay personas que buscan hacernos daño, personas que se oponen cuando queremos hacer lo que Dios quiere, personas que nos persiguen, que nos difaman. Pero la Biblia nos da sabiduría para saber actuar ante ellos. Dice la Biblia que los tenemos que perdonar, que debemos amarlos, que debemos hacerles bien, que debemos orar por ellos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia nos da sabiduría para saber actuar ante la presencia de enemigos. Yo le pregunto, querido hermano, querido joven, ¿cómo reaccionas ante la presencia de enemigos? ¿Qué decisiones tomas cuando alguien te está difamando, cuando alguien te persigue o busca hacerte daño? ¿Cómo reaccionamos ante las tentaciones? La verdad es que la manera sabia de actuar ante esas cosas está en la palabra de Dios, y el salmista por eso decía, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque la palabra de Dios, en ese efecto enseñador, instructor que tiene sobre aquellos que la aman, nos hace ser sabios ante los enemigos. Vamos a ver el siguiente, el cual está en el versículo 99, y es que la palabra de Dios nos da una sabiduría que es superior al intelecto, al conocimiento intelectual, perdón. Mire lo que dice el verso 99. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: tengo más discernimiento que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. El salmista reconoce que por la palabra de Dios, él tiene tal sabiduría que tiene más entendimiento para tomar decisiones, más discernimiento que sus propios maestros. Personas doctas que estudian y que tienen mucho conocimiento intelectual, pero él dice que los mandamientos de Dios le han hecho sabio de tal manera que él entiende mejor la vida que aquellas personas que estudian. De hecho, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 4:6, Dios le dijo a su pueblo respecto de sus mandamientos: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La sabiduría que Dios nos da a través de su palabra es muy superior al conocimiento intelectual de este mundo, de manera que los que aman la ley de Dios para meditarla y obedecerla tienen mejor discernimiento para vivir de una manera correcta y agradable delante de Dios que las personas que se dedican a estudiar muchas cosas. Ahora, yo no quiero y no estoy diciendo que está mal estudiar o que está mal tener conocimiento de mi carrera, de mi profesión. No estoy diciendo nada de eso, porque de hecho Dios también nos da ese conocimiento. Dios nos da inteligencia para sabernos desempeñar en el trabajo, para tu carrera, joven, para tu escuela. Dios le daba conocimiento también a algunas personas. De hecho, podemos ver cómo le daba intelecto a algunos varones para el tabernáculo, para hacer las telas, para hacer los diseños. El Señor también nos da ese conocimiento. Sin embargo,
lo que estamos queriendo decir aquí es que yo puedo ser una persona muy estudiosa, yo puedo tener mucho conocimiento de mi profesión, yo puedo tener mucho conocimiento de mi escuela, pero si no tengo la sabiduría que Dios me da, voy a estar siendo una persona que toma malas decisiones. Voy a ser imprudente, porque realmente lo que nos hace sabios es esto, es la palabra de Dios. Y de verdad, yo no estoy menospreciando el conocimiento de las cosas seculares. Hay que estudiar y todo, pero ese no es el conocimiento que nos va a hacer sabios para vivir correctamente. Es la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: más que todos mis enseñadores he entendido. Pero nuevamente, y voy a estar haciendo mucho hincapié en esto, el factor palabra de Dios. Dice: porque tus testimonios ¿son qué? Mi meditación. Solamente cuando amamos y meditamos la palabra de Dios para obedecerla, es que vivimos de esta manera sabia, una manera que hacemos las cosas bien. Sí, vamos a esforzarnos en nuestra escuela, vamos a estudiar para hacer de la mejor manera nuestro trabajo, pero nuestra prioridad debe estar aquí. Aquí es donde nosotros tenemos que pasar más tiempo. Esto es lo que tenemos que estar meditando, porque es la ley de Dios la que nos hace personas sabias que toman buenas decisiones. Y una manifestación más del efecto enseñador de la palabra de Dios está en el versículo 100. ¿Me ayuda a leerlo? Dice el versículo 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El inciso C de este punto es que Dios nos da a través de su palabra sabiduría superior a los años de experiencia. Dice: más que los viejos. Y cuando la palabra de Dios habla aquí de las personas, cuando dice viejos, se refiere a personas de edad avanzada, a los ancianos. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento es que la palabra de Dios le da un lugar honroso a las personas mayores, ya que ellos han vivido muchos años sobre esta tierra. La Biblia dice que los tenemos que respetar. Dice la palabra de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. No debemos de menospreciar a los adultos mayores, y es algo que tristemente pasa en el mundo. Las personas envejecen y vienen a ser menospreciadas, y la verdad es que eso no es correcto. Nosotros tenemos que respetar a los mayores, tenemos que amarlos, ver por ellos, porque eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Pero eso es precisamente lo que hace más interesante este versículo, que el salmista dice: más que los viejos he entendido. Y es que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios con su palabra y con sus mandamientos le ha hecho sabio, de tal manera que él tiene mayor entendimiento que las personas de edad avanzada, personas con experiencia, personas que han vivido mucho y que han visto muchas cosas y que han aprendido, que tienen conocimiento. Pero él dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y de verdad que la Biblia no está menospreciando a las personas de edad avanzada. La Biblia no está haciendo eso, nos queda claro por lo que nos enseña en otros pasajes. Lo que pasa es que realmente nosotros no tenemos que vivir muchos años o tener muchos errores para entender las cosas. Realmente la palabra de Dios nos puede ahorrar, si la obedecemos, muchos errores, muchos años de recorrido, porque la palabra de Dios nos enseña específicamente muchas cosas, nos enseña de manera provechosa. Por ejemplo, hermanos y jóvenes, no necesitamos años de decepciones y traiciones para entender que no debemos de confiar en el hombre, porque la Biblia nos dice que no debemos de poner nuestra esperanza en el hombre, sino en Dios. Y yo no necesito años de ser decepcionado para entenderlo, porque la palabra de Dios me lo está enseñando. Joven, señorita, no necesitas involucrarte en muchos problemas por tener malas compañías para entender que tienes que cuidar tus amistades, porque la palabra de Dios nos lo enseña y nos dice que tenemos que tener cuidado con las personas con las que nos juntamos. La verdad es que, joven, tú puedes ser una persona sabia aún a la edad que tienes, porque la sabiduría nos la da Dios a través de su palabra y nos enseña muy provechosamente. No tenemos que pasar muchos errores. La Biblia nos enseña a vivir de una manera sabia, a tomar decisiones que agradan a Dios. Y repito, no está menospreciando la palabra de Dios a las personas mayores. Ellos han aprendido mucho y saben varias cosas por sus años,
por las cosas que han vivido, pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña más provechoso que muchos años de experiencia. Dios quiere ahorrarnos muchos golpes, muchos errores. Él no quiere que los tengamos. Pero nuevamente ahí está el factor. Porque he guardado tus mandamientos. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Es un efecto maravilloso que Dios nos hace sabios a través de su palabra. A través de ella nos enseña. A través de ella nos dirige por decisiones inteligentes. Eso es tan precioso porque realmente lo necesitamos. Necesitamos a alguien que nos dirija por la vida. Alguien que nos diga, mira, eso que estás haciendo está mal. Eso es correcto, eso es lo que tú tienes que hacer. Y Dios lo hace a través de su palabra y nos hace sabios ante los enemigos. Nos hace sabios aún por encima del conocimiento secular e intelectual y nos da una sabiduría superior a los años de experiencia. Ese es el efecto enseñador e instructor de la palabra de Dios. Pero hay un segundo efecto que también es precioso, y es el efecto santificador de la palabra de Dios, y ese lo podemos ver de los versículos 101 al 104, porque ahí es donde el salmista reconoce que por andar en los mandamientos de Dios está caminando en santidad. El salmista reconoce que si él tiene una vida limpia, lejos del pecado, es porque Dios lo ha llevado así por medio de su palabra. Él reconoce que la ley de Dios le ha hecho una persona que anda en pureza, que no está en pecado, y es que esa era la intención de Dios al darles su ley. En el Antiguo Testamento les dijo, esta es la ley que deben de seguir para que sepan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y lo que es inmundo. Y Dios, a través de su ley, que le quería y le enseñó a su pueblo lo que tenían que hacer para vivir en santidad, porque Él les dijo, ustedes me serán un pueblo, santos son a Jehová su Dios, y Dios para eso nos dejó sus mandamientos. Y el salmista se gozaba de disfrutar de eso, de tener una vida de santidad por causa de amar y obedecer los mandamientos de Dios. Y la verdad es que Dios tiene el poder de hacernos personas santas, personas que viven lejos del pecado, haciendo lo que es correcto. Vidas limpias, vidas que son de olor fragante ante su santa presencia, y eso lo hace a través de su palabra. El Señor Jesucristo oraba al Padre allá en Juan 17 y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo salmista en el versículo número 9, tal como lo dice, como lo conoce usted, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene un efecto santificador en aquellos que la aman, la meditan y la obedecen. Y hermanos, esto es precioso. Que Dios nos haga personas limpias, que nos aparta del pecado que tanto dolor trae a nuestra vida, a la nuestra y a la de nuestros seres queridos. Dios puede hacer con su palabra que tengamos vidas que van en pos de la semejanza con el Señor Jesucristo, vidas que son bendecidas y vidas que le agradan a Él. No anhela eso, hermano. Joven, no anhelas tener una vida limpia, una vida de pureza. Dios nos hace personas limpias que caminan en santidad con su palabra. Ese es un precioso efecto, y al igual que en el punto anterior, vamos a ver tres manifestaciones de este efecto santificador que el salmista describe en los versículos 101 al 104. Y el primero es que la ley de Dios, la Biblia, nos aparta de lo malo. Ayúdeme a leer por favor el versículo 101, que dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El salmista con gozo reconoce que por causa de los mandamientos de Dios, él no ha andado por caminos malos. Él reconoce que si no está en malos pasos, es porque la palabra de Dios, la ley de Dios, le ha cuidado de andar por ellos. Los mandamientos de Dios para él han sido letreros de advertencia que dicen, hey, por ahí no tienes que ir. Ese camino es peligroso y va a traer tristeza a tu vida. Cuidado con esos pasos, esos son advertencias para él, y él con gozo reconoce que la palabra de Dios le ha detenido de andar en malos pasos. Y es que la ley de Dios, sus mandamientos, su palabra
es el medio por el cual Él nos advierte y nos dice: eso está mal, eso no está bien, eso es desagradable ante mis ojos y va a tener consecuencias para tu vida. Son preciosos los mandamientos de Dios. No son para molestarnos, joven, señorita, no son para aburrirte tu juventud, son para protegerte, para apartarte de cosas que van a manchar tu vida, para llevarte por caminos limpios. Eso es lo que Dios hace con sus mandamientos, nos cuida de cosas malas. Hermanos, son los mandamientos de Dios los que apartan nuestros pies de caminos sucios, que nos libra de decisiones que nos llevan a cometer pecado. Son los mandamientos de Dios los que nos contienen de andar por malos caminos. Y es lo que dice el salmista: de todo mal camino contuve mis pies. Y eso en lo personal conmueve mi corazón. Que Dios nos cuida, que con amor Él nos da sus mandamientos para protegernos de malos caminos. Eso es maravilloso. Y la verdad es que podemos mirar hacia atrás y darle gracias a Dios de que si no hemos cometido barbaridades, si no hemos caído en cosas muy feas, es porque Dios nos ha cuidado con sus mandamientos. Amén, hermanos. Que Dios nos ha cuidado con ellos. Y cuando nosotros no sabíamos qué hacer, Dios nos dijo: es por aquí, ese otro camino está mal. Y yo le doy gracias a Dios por cómo nos ha cuidado con sus mandamientos. Pero también tenemos que reconocer que las veces que nos hemos equivocado y que hemos hecho cosas indebidas es porque no atendimos a los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios nos aparta de lo malo. Y grande es la realidad de que si nosotros nos acercamos a la Biblia, nos vamos a estar alejando del pecado, pero si nos alejamos de la Biblia, nos vamos a estar acercando al pecado. Por esa razón no debemos dejar de leer la palabra de Dios, porque cuando nosotros dejamos de amarla, de meditarla y de obedecerla, nos alejamos de aquello que Dios nos da para ser guardados de malos caminos. Nos alejamos de los letreros de advertencia que nos dicen por dónde no debemos de andar. Es muy peligroso apartarnos de la Biblia, queridos hermanos. Pero Satanás es tan sutil con una película, con sueño y con muchas otras cosas para desviarnos de la lectura de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos tener presente que es la ley de Dios la que nos guarda de malos pasos. Y cuando nosotros tenemos bien claro eso, la buscamos. Tenemos que entender que es la Biblia la que nos cuida de los malos caminos. Pero si nosotros vemos la Biblia como simplemente algo que tenemos que hacer porque somos cristianos o solamente como un hobby, estamos en peligro. Nosotros tenemos que amarla y meditarla. Y es lo que dice el salmista: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es la ley de Dios la que nos cuida de malos pasos. Yo le ruego, querido hermano, joven, que no nos apartemos de la Biblia, porque es ella, o es Dios quien a través de ella nos cuida de malos pasos. Letra B. La Biblia, la ley de Dios, nos mantiene en caminos buenos. Mire el versículo 102. El salmista dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. El salmista reconoce que por medio de sus mandamientos Dios le ha mantenido en el sendero correcto. Dice: no me he apartado de tus justos juicios, Señor, porque tú me enseñaste, porque tú me has dicho por dónde debo ir. Él sabe que si está viviendo una vida de justicia práctica, una vida de buenas decisiones, una vida de pureza y santidad, es porque Dios le ha trazado en su palabra el camino que debe de seguir. No existen hechos o acciones más justas y perfectas que los mandamientos de Dios. Y en la medida que nosotros estamos obedeciéndolos, vamos a estar caminando por el sendero correcto. Vamos a estar tomando decisiones que son de olor fragante ante nuestro Dios. La Biblia, hermanos, es ese mapa que nos lleva por sendas de justicia. Y en la medida que nosotros seguimos sus instrucciones, vamos a estar en los justos juicios de Dios. Porque sabemos que haciendo lo correcto, estamos bien delante de Dios. Y eso trae paz a nuestro corazón. A pesar de las circunstancias, yo estoy bien, porque estoy obedeciendo al Señor. Y por eso el salmista en este mismo salmo, en el versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Fíjese, hermano, cuando nosotros amamos la ley de Dios, no hay tropiezo para nosotros.
Dios nos lleva por el camino correcto. Qué bendición es esto. Que Dios nos guía, que Dios nos enseña el camino provechoso. Si nosotros estamos hoy haciendo lo que es correcto, mis queridos hermanos, es porque Dios nos ha enseñado y debemos darle muchas gracias al Señor. Y letra C: la ley de Dios nos hace aborrecer lo malo. Versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, fíjese, por tanto, es consecuencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y me gustó muchísimo cómo está este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tus caminos me dan entendimiento. Y la siguiente frase está con signos de admiración. Mire, dice: tus caminos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. El salmista reconoce que amar la ley de Dios, que meditarla y obedecerla, ha producido en él, Dios ha producido en él un sentir de desprecio y de aborrecimiento por las cosas que a Dios le desagradan. El salmista reconoce que ve el pecado como Dios lo ve y lo aborrece y no se siente atraído por él, porque eso es lo que ha producido en él la ley de Dios. Si el salmista no se sentía atraído o seducido por las cosas malas, era porque la ley de Dios había producido eso en su vida, y eso es precioso. Él con gozo dice: con razón detesto las cosas malas, porque tus mandamientos me han dado inteligencia, me han hecho entender cómo son verdaderamente las cosas. Y el salmista sabe lo despreciable que es el pecado, porque la ley de Dios le ha dado esa visión. Y él ve el pecado y lo desprecia, porque eso es lo que ha hecho Dios a través de su palabra en su corazón. Y qué grande es el poder de Dios, hermanos, a través de su palabra, que tiene el poder de hacernos aborrecer aquellas cosas que en otro tiempo sin Cristo nos daban deleite, y que tiene el poder para hacer que nos avergoncemos de esas cosas que en otro tiempo sin Cristo nos daban orgullo. Y lo hace para que nosotros lo dejemos de hacer, para que nos apartemos de eso. La Biblia nos hace ver las cosas que son malas, verlas malas, ver el pecado y que apeste, que no sea algo atractivo, que lo veamos a como Dios lo ve, que lo veamos como algo que trae dolor, algo que trae amargura, que mancha nuestras vidas. Ese precioso efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros. Por eso tenemos que leer la Biblia, hermanos, y amarla y meditarla, porque Dios a través de ella produce ese sentir en nosotros. De manera que cuando yo amo la ley de Dios y la medito, yo empiezo a ver la avaricia como Dios la ve. Yo empiezo a ver la impureza a como Dios la ve. Yo empiezo a despreciar la pereza y la veo como Dios la ve. Dios produce eso en uno cuando amamos su palabra, y nos ayuda eso muchísimo a que nos apartemos del pecado, de los malos caminos, porque los vemos a como realmente son. ¿No le damos gracias a Dios por eso, hermanos? Que Él haga eso en nuestras vidas con su palabra. Y déjeme decirle también que entonces hay un indicador muy importante al que tenemos que prestar atención. Si por alguna razón yo me estoy sintiendo atraído hacia ciertas cosas que no están bien, pues eso es un indicador de que no estoy amando la ley de Dios. Joven, señorita, si tú te estás empezando a sentir atraído o atraída por tener un noviazgo con una persona incrédula, si te estás empezando a sentir atraído hacia ver películas de terror o películas que no agradan a Dios, eso es un indicativo de que estás dejando de amar la palabra de Dios, que estás dejando de leerla, de meditarla y de obedecerla, porque la palabra de Dios hace que nosotros despreciemos esas cosas. Hermanos, si nosotros nos estamos empezando a sentir atraídos por la avaricia, por tener más y más, estamos descuidando nuestra lectura de la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas, analizarlos y decir, a ver, estoy dejando de leer mi Biblia porque estoy empezando a sentir de atracción por esos malos hábitos. Tengo que leer mi Biblia, porque la palabra de Dios produce en nosotros un desprecio y un aborrecimiento por las cosas malas. Y en la medida que nosotros amamos la ley de Dios, Dios va siendo una persona que anda en santidad, porque nos aparta de malos caminos, porque nos mantiene por el camino limpio
y porque produce en nosotros un desprecio por el pecado. Yo le doy muchas gracias a Dios por esto y le pido perdón al Señor por las veces que he descuidado mi lectura de la Biblia o que descuidé mi lectura de la Biblia porque me perdí de todos estos preciosos beneficios que Dios nos quiere dar. Y por eso el salmista con gozo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, hay grandes bendiciones en amar la ley de Dios, en obedecerla, en vivirla. Y solo vimos dos, hermanos: el efecto enseñador y el efecto santificador, pero hay más. Pero vienen a nuestra vida cuando nosotros amamos la ley de Dios. Y yo solo quiero concluir y que nos preguntáramos: ¿amo la ley de Dios? ¿Es todo el día ella mi meditación? ¿Están siempre los mandamientos de Dios en mi corazón, en mi mente? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese mismo sentir del salmista, porque entonces podremos disfrutar de esos maravillosos efectos benéficos que tanto necesitamos y que Dios nos quiere dar. Yo sé que usted los quiere, hermanos. Joven, yo sé que tú también. Señorita, una vida de sabiduría, una vida de santidad. Y aquí está. Vamos a cuidar nuestra lectura de la palabra de Dios y vamos a amarla, a meditarla y a obedecerla. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por ella, porque es una gran bendición. Gracias por hacernos sabios a través de ella, por ayudarnos a través de ella para andar en santidad. Beneficios que tanto necesitamos, Señor. Perdónanos las veces que no leímos nuestra Biblia, que preferimos hacer otras cosas, que no le dimos el valor que ella tiene. Y ayúdanos, Señor, a leerla con amor, a meditarla, a llenarnos de ella, para disfrutar de todo eso que tú nos quieres dar, Padre. Pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos ayudes a todos a amar tu palabra. Suple sus necesidades y permite que pronto nos podamos volver a ver. Y todo esto te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Saludos y nos vemos pronto. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar.